Bienvenidos, más que bienvenidos a este canal, Una Porción de Fe. Sigamos leyendo lo que Dios dice, aprendiendo de Él. Este canal pretende ofrecer un panorama general de la Biblia. Así que vamos a leer. Estaremos leyendo en esta ocasión los capítulos 28, 29 y 30 del segundo libro de Crónicas. Te invito a que te quedes y mira lo que estaremos leyendo. Leeremos acerca del reinado y la muerte de Acaz en Judá, también el reinado del rey Ezequías. Más, en medio de ello veremos la restauración de la adoración. Sí, si no has estado adorando a Dios y no has estado aprendiendo de Él, quédate y verás cómo se adora al Señor. Si te has alejado, hoy volverás a adorarle. Y también veremos la celebración de la Pascua. Recordaremos lo que el Señor hizo por nosotros al dar su vida en la cruz. ¿Sí? Dios te ama y te anda buscando. Quédate con nosotros y sigamos leyendo una porción de fe. Entonces, iniciamos. Capítulo 28, verso 1. Acaz, rey de Judá. Acaz tenía 20 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Pero a diferencia de su antepasado David, el famoso rey David, ¿sí? El de las mañanitas, Acaz no hizo lo que agrada al Señor. Al contrario, Acaz siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel y también hizo imágenes fundidas de los Baales, de los ídolos. O sea, practicaba la idolatría. Asimismo, Acaz quemó incienso en el valle de Ben Hinnom y sacrificó en el fuego a sus hijos, según las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. Hasta el día de hoy, si quieres investigar, a este Dios, según falso Dios, se le conoce como Moloch. Moloch. Lamentablemente hoy se sigue practicando esto, se sacrifica a los hijos aún no nacidos. Lamentable, mas cada uno dará cuenta a Dios de ello. Si conoces a alguien o acaso eres tú quien ha practicado esto y ha cometido aborto, ha practicado el aborto, Dios te ama y te anda buscando. Quédate con nosotros y recibirás el perdón de Dios a través de la palabra del Señor. Vamos adelante. También Acaz ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los santuarios paganos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Por eso el Señor su Dios lo entregó al poder del rey de Siria. Los sirios lo derrotaron y capturaron una gran cantidad de prisioneros que se llevaron cautivos a Damasco. Acaz también cayó en poder del rey de Israel, quien le infligió una gran derrota. O sea, le llovía por un lado y le llovía por otra a causa de su rebelión contra Dios. En un solo día, Pekah, hijo de Remalías, rey de Israel, mató en Judá a 120,000 hombres. Todos ellos eran soldados valientes, porque los habitantes de Judá habían abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Enseñanza de hoy. Confiemos en Dios, cuidemos su presencia, obedezcamos, porque aunque seamos valientes en el pasado, de nada servirá si abandonamos al Señor. Recordemos que nuestra valentía, nuestra fuerza viene del Señor. No es porque seamos muy valientes nosotros mismos o seamos muy fuertes, no. El Señor es quien nos ha hecho valientes, nos da fuerzas en Él. Si estamos en Él, seguiremos siendo valientes. Pero si lo dejamos, lamentablemente esa valentía se convertirá en cobardía y caeremos delante de los enemigos. Por un lado y por otro, mejor busquemos a Dios para que seamos valientes en Él, fuertes en Él. Y si te has debilitado y estás bajo el poder del enemigo, ahorita bajo los problemas, vuelve al Señor, porque Él se deleita en misericordia. Arrepiéntete, ven a Él te perdonará y volverás a ser valiente. Sí, vaya que lo necesitamos para poder cuidar nuestra vida y nuestras familias. Vamos adelante. Sicrí, un guerrero de Efraín, del reino de Israel, mató a Maseías, hijo del rey, mató a Ricán, oficial encargado del palacio, y también mató a Elcaná, que era el oficial más importante después del rey. Vaya, Sicrí se ejecutó a los tres. De entre sus hermanos de Judá, los israelitas capturaron a 200,000 personas, incluyendo a mujeres, niños y niñas. Además, se apoderaron de un enorme botín que se llevaron a Samaria. Allí en Samaria había un hombre llamado Oded. Era profeta del Señor, un profeta real del Señor.
no falso, un profeta real del Señor. Cuando el ejército regresaba a Samaria, este profeta salió a su encuentro y les dijo: el Señor Dios de sus antepasados entregó a los de Judá en manos de ustedes, porque estaba enojado con ellos, pero ustedes los mataron con tal furia que esto repercutió en el cielo. Y como si fuera poco, ahora pretenden convertir a los habitantes de Judá y de Jerusalén en sus esclavos. ¿Acaso no son también ustedes culpables de haber pecado contra el Señor su Dios? Lo decía así porque tanto los de Judá como los de Israel conocían la palabra de Dios, conocían la ley dada a través de Moisés, donde les decía que a ninguno de los de ese país, a ninguno de los de esas tribus debían hacer esclavos, y ahora ellos los llevaban como esclavos. Por eso este profeta les dice: ¿acaso no son también ustedes culpables de haber pecado contra el Señor su Dios? Por tanto, háganme caso, dejen libres a los prisioneros. ¿Acaso no son sus propios hermanos? La ira del Señor se ha encendido contra ustedes. Entonces Azarías, hijo de Johanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salún, y Amasá, hijo de Jadai, que eran jefes de los efraimitas, de la tribu de Efraín, se enfrentaron a los que regresaban de la guerra. Se enfrentaron diciéndoles, ¿no? Tomaron valor y les hablaron. Y les dijeron: no traigan aquí a los prisioneros, porque eso nos haría culpables ante el Señor. ¿Acaso pretenden aumentar nuestros pecados y nuestras faltas? Ya es muy grande nuestra culpa, y la ira del Señor se ha encendido contra Israel. Si estás en problemas con familiares o los estás subyugando u oprimiendo, deja de hacerlo, no es de parte de Dios. Perdónalos y vamos adelante, porque si no, vaya que el Señor lo toma muy en cuenta. Acuérdate, es tu hermano, es tu hermana, es tu padre, es tu primo. Perdónale y vamos adelante. Si es difícil, pide la ayuda del Señor, pero no cargue sobre ti más culpa. Ten misericordia y el Señor también tendrá misericordia de ti. Sigamos. Así que los soldados dejaron libres a los prisioneros y pusieron el botín a los pies de los jefes y de toda la asamblea. Algunos fueron nombrados para que se hicieran cargo de los prisioneros, y con la ropa y el calzado del botín vistieron a todos los que estaban desnudos. Tuvieron misericordia, les dieron de comer, de beber, y también les untaron aceite, o sea, curaron sus heridas. Finalmente, a los que estaban débiles los montaron en burritos y los llevaron a Jericó, la ciudad de las palmeras, para reunirlos con sus hermanos. Después, aquellos hombres volvieron a Samaria. En aquel tiempo, el rey Acaz solicitó la ayuda de los reyes de Asiria, porque los edomitas, los de Edom, habían atacado nuevamente a Judá y se habían llevado algunos prisioneros. Por su parte, los filisteos saquearon las ciudades de Judá. Seguían viniendo los enemigos. Ya había venido Israel, ya había venido Edom, ahora vinieron contra él los filisteos y saquearon las ciudades de Judá que estaban en la llanura y en el Negev, y se apoderaron de Bet-Semes, Ayalón, Gederot, Soco, Timná y Gimzo, junto con sus respectivas aldeas, y se establecieron en ellas. Así fue como el Señor humilló a Judá por culpa de Acaz su rey, quien permitió el desenfreno en Judá y se rebeló totalmente contra el Señor. Que Dios hable a nuestras autoridades, nuestro presidente, nuestros gobernadores, presidentes municipales, agentes municipales, presidentes de colonias, líderes de organizaciones, de empresas, porque tienen una gran responsabilidad: cuidar de sus vidas y cuidar de los que están bajo su autoridad. Y que el Señor traiga un gran avivamiento en toda nuestra nación y en tu nación. Si no estás en México, estás en otra nación, que el Señor traiga un avivamiento en nuestros dirigentes, que les envíe hombres que les hablen, hombres, mujeres, jóvenes, niños aún, que les hablen, que se vuelvan al Señor, y que toda la nación experimente un avivamiento. Seguimos. Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en vez de apoyar a Acaz como se lo había pedido Acaz, marchó contra él y empeoró su situación. Entonces Acaz le entregó al rey de Asiria todo lo que había de valor en el templo del Señor, en el palacio real y en las casas de sus oficiales, pero eso de nada le sirvió. De nada sirve entregar o a querer hacer un pacto con el enemigo. No, rompamos pactos con el enemigo y vayamos al Señor, porque Él tiene misericordia. Seguimos. Y a pesar de encontrarse tan presionado, el rey Acaz se empecinó en su rebelión contra el Señor. O sea, era un necio. Hay personas que aunque las estén matando, dicen: mátame, jálale, cuando debieran decir: ten misericordia, perdóname. Y aún así, el Señor tiene misericordia. Y vaya que conozco a un hombre que fue rebelde, necio, bruto como él solo, mas ahora es un hombre de Dios.
¿sí? Y qué bueno que el Señor tuvo misericordia, pero aún así, jálale, jálale, decía. No lo mataron, gracias a Dios. Ahora sirve al Señor y que siga sirviendo bien. Incluso acaso ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, o sea, qué torpeza. Ofreció dioses a los que lo habían derrotado y pensó, como los dioses de Siria ayudan a sus reyes, también me ayudarían a mí si les ofrezco sacrificios. Pero aún esos dioses, pues no eran dioses, ¿sí? No eran dioses, eran ídolos, fueron su ruina y la de todo Israel, porque Dios es un Dios celoso y cuando da indicaciones las da claras. Así que no busquemos en otro lado, busquemos a Dios y no seamos necios. Acaz también juntó y despedazó los utensilios del templo del Señor, cerró sus puertas e hizo construir altares en cada esquina de Jerusalén. Reemplazó el culto a Dios con otros cultos. Eligió dejar el templo del Señor tan majestuoso, o lo que quedaba de él, y construir pequeños altarcitos ahí en cada esquina. Y en todas las ciudades de Judá hizo construir santuarios paganos para quemar incienso a otros dioses, ofendiendo así al Señor Dios de sus antepasados. Los demás acontecimientos de su reinado, desde el primero al último, lo mismo que su conducta, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Acaz murió y fue sepultado en la ciudad de Jerusalén, pero no fue sepultado en el panteón de los reyes de Israel. Sí, lo que se siembra se cosecha, y este hombre había actuado mal y no murió con honra. Murió y fue sepultado en Jerusalén, pero no en el panteón de los reyes. No le colocaron la banda, pues, la banda presidencial o la banda gubernamental o la banda real, y lo sepultaron como un cualquiera. Su hijo Ezequías lo sucedió en el trono. Capítulo 29, verso 1. Continuamos la lectura del segundo libro de Crónicas. ¿Qué ocurrió después de la muerte de Acaz? Vamos a ver. Ezequías tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Era hijo del rey anterior que había hecho lo malo. Su madre se llamaba Abías, era hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. Qué padre, decimos, qué bonito escuchar que alguien agrada a Dios, que hace lo que agrada a Dios. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado, el rey David. En el mes primero del primer año de su reinado, Ezequías mandó que se abrieran las puertas del templo del Señor y las reparó. Que se abran las puertas del lugar de adoración y las reparemos. Abre tu vida, abre tu corazón, abre tus espacios. Que se abran las puertas de tu vida y de tu familia para que nuevamente la adoración al Señor esté ahí, que esté aquí en la casa. Gracias a Dios por ello, que esté en tu casa también. En la plaza oriental, convocó a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: levitas, escúchenme. Les habló a los que se encargaban de la adoración al Señor. Que Dios hable a los pastores, a los líderes, a los predicadores, a los que tienen autoridad, para poder otra vez adorar al Señor con libertad, en unidad, en santidad, en armonía. Les dijo: purifíquense ustedes y purifiquen también el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y saquen las cosas profanas que hay en el santuario. Saquemos de nosotros lo que está mal. Una porción de fe en la primera carta de Pedro, capítulo 2, dice: desechando pues toda malicia, vamos a quitar de nosotros toda malicia, y todo engaño también, y toda hipocresía. Y léelo para que podamos sacar de nosotros eso y limpiemos, nos purifiquemos y limpiemos también el templo del Señor, nuestras vidas. Vamos adelante. Es un hecho que nuestros antepasados se rebelaron e hicieron lo que ofende al Señor nuestro Dios y que lo abandonaron. Es también un hecho que le dieron la espalda al Señor y que despreciaron el lugar donde habita. Asimismo cerraron las puertas del atrio, apagaron las lámparas y dejaron de quemar incienso y de ofrecer holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Si te has alejado de Dios, vuelve a Él, vuelve a Él antes que sea demasiado tarde, vuelve a Él. Es lo que quiere una porción de fe, llamar tu atención para volver al Señor juntos, otra vez fuertes, juntos adorando al Señor. Volvamos y estemos
juntos en el lugar de reunión. Por eso la ira del Señor cayó sobre Judá y Jerusalén y los convirtió en objeto de horror, les estaba diciendo Ezequías. Los convirtió en desolación y en burla, tal como ustedes pueden verlo ahora con sus propios ojos. Por eso nuestros antepasados murieron a filo de espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados al cautiverio. Yo me propongo, dijo Ezequías ahora, hacer un pacto con el Señor Dios de Israel para que retire de nosotros su ardiente ira. Así que, hijos míos, no sean negligentes, pues el Señor los ha escogido a ustedes para que estén en su presencia y le sirvan y sean sus ministros y le quemen incienso. Recuerda que Dios te ha escogido a ti para presidir, para compartir, para predicar, para llamar a otros al arrepentimiento. Hazlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y aprecia a los que están a tu lado. Vamos adelante. Estos son los levitas que se dispusieron a trabajar después que les habló el rey Ezequías. De los descendientes de Coat, Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías. De los descendientes de Merari, Quis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Yalelel. De los descendientes de Gersón, Joá, hijo de Simá, y Edén, hijo de Joá. De los descendientes de Elisafán, Simri y Jehiel. De los descendientes de Asaf, Zacarías y Matanías. De los descendientes de Gemán, Jehiel y Simí. De los descendientes de Jedutún, Semaías y Uziel. Estos reunieron a sus parientes, se purificaron y entraron en el templo del Señor para purificarlo, cumpliendo así la orden del rey, según las palabras del Señor. Después, los sacerdotes entraron al interior del templo del Señor para purificarlo. Sacaron al atrio del templo todos los objetos paganos que encontraron allí, y los levitas los recogieron y los arrojaron al arroyo de Cedrón. Comenzaron a purificar el templo el primer día del mes primero, y al octavo día ya habían llegado al pórtico del templo. Para completar la purificación emplearon otros 8 días, de modo que terminaron el día 16 del mes primero. Más tarde, se presentaron ante el rey Ezequías y le dijeron: ya hemos purificado el templo del Señor, el altar de los holocaustos con sus utensilios, y la mesa para el pan de la presencia con sus utensilios. Además, hemos reparado y purificado todos los utensilios que en su rebeldía el rey Acaz profanó durante su reinado, y los hemos puesto ante el altar del Señor. El rey Ezequías se levantó muy de mañana, reunió a los jefes de la ciudad y se fue con ellos al templo del Señor. Llevaron 7 bueyes, 7 carneros y 7 corderos, además como ofrenda por el pecado del reino del santuario de Judá. Llevaron otros 7 machos cabríos. El rey ordenó a los sacerdotes descendientes de Aarón que los ofrecieran en holocausto sobre el altar del Señor. Los sacerdotes mataron los toros, recogieron la sangre y la rociaron sobre el altar. Luego mataron los carneros y rociaron la sangre sobre el altar. Después mataron los corderos y rociaron la sangre sobre el altar. Eran indicaciones dadas por el Señor en el libro de Levítico, el libro que ya leímos también en este canal y que lo puedes encontrar en la serie de videos que tenemos. Finalmente, a los machos cabríos de la ofrenda por el pecado los llevaron y los colocaron delante del rey y de la asamblea para que pusieran las manos sobre ellos. Luego los mataron y rociaron la sangre sobre el altar como una ofrenda por el pecado de todo Israel, pues el rey había ordenado que el holocausto y el sacrificio por el pecado se ofrecieran por todo Israel. Si estás llegando por primera vez a este canal, es de las primeras veces que escuchas o lees de la Biblia, de la palabra de Dios, y esto te parece extraño, bueno, esto ocurrió hace muchos años en el antiguo reino de Israel. Pero recuerda que hasta nuestras fechas, estamos en el año, en este momento, 2019, y dice 2019 después de Cristo, o de nuestra era. Nuestra era empieza a partir de Cristo, aunque le quieran cambiar, empieza a partir de Cristo. Y recuerda que es Dios el que envió a Jesucristo para dar su vida por tu pecado, para limpiarte, para redimirte, para que ahora tengas comunión con Dios. Esto se hacía antes, lo del sacrificio de animalitos. Mas una vez hace 2019 años, hubo un hombre Dios que dio su vida por ti. Jesucristo, el Señor que te anda buscando y que te redime, que te santifica y que te ama. Vamos a apreciar su sacrificio y vamos a obedecerle. Continuemos.
Ezequías instaló también a los levitas en el templo del Señor con música de címbalos, arpas y liras, tal como lo habían ordenado David, Natán el profeta y Gad el vidente del rey. Este mandato lo dio el Señor por medio de sus profetas. Los levitas estaban de pie con los instrumentos musicales de David y los sacerdotes con sus trompetas. Entonces Ezequías ordenó que se ofreciera el holocausto sobre el altar. En cuanto comenzó el holocausto, comenzaron también los cantos al Señor y el toque de trompetas, acompañados de los instrumentos musicales de David, rey de Israel. Toda la asamblea permaneció postrada hasta que terminó el holocausto, mientras los cantores entonaban los cantos y los trompetistas hacían resonar sus instrumentos. Cuando terminaron de ofrecer el holocausto, el rey y todos los que estaban con él se postraron para adorar al Señor. El rey Ezequías y los jefes les ordenaron a los levitas que cantaran al Señor las alabanzas que David y Asaf, el vidente, habían compuesto. Que vuelva a resonar la alabanza en tu casa, en tu carro, en tu negocio. Que vuelva a resonar la música, que se vea que estás restaurando la adoración al Señor. Sí, vaya, vaya, vaya. Atrévete a decir un gran aleluya. Gracias a Dios, gracias a Dios. Y si te dicen aleluya, pues recíbelo, porque eres un adorador. La adoración nuevamente en tu vida, nuevamente en tu casa. Los levitas lo hicieron con alegría y se postraron en adoración. Luego Ezequías dijo: ahora que ustedes se han consagrado al Señor, acérquense y presenten en su templo los sacrificios y las ofrendas de acción de gracias. Así que la asamblea, toda la gente, llevó 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos para ofrecerlos en holocausto al Señor. También se consagraron 600 bueyes y 3,000 ovejas. Pero como los sacerdotes eran pocos y no podían desollar tantos animales, sus parientes levitas tuvieron que ayudarlos para terminar el trabajo, a fin de que los otros sacerdotes pudieran purificarse, pues los levitas habían sido más diligentes en purificarse que los sacerdotes. Directores, pastores, líderes de congregación, predicadores, necesitan ayuda y el Señor ha preparado a otras personas alrededor de ustedes. Es más, ustedes mismos los han preparado, si son discípulos suyos, aún imitadores de su fe. Permitan que les ayuden, déjense ayudar, pues el Señor está también con ellos. Sigamos cada uno haciendo lo que Dios le ha mandado hacer, respetando el orden, claro que sí. Ahí están los principales, a quien Dios le ha concedido ese ministerio, esa autoridad principal, y los demás haciendo cada uno lo que Dios le indique bajo esa autoridad. Ayudémonos y dejémonos ayudar también. Se ofrecieron muchos holocaustos, además de la grasa de los sacrificios de comunión y de las libaciones para cada holocausto. Así fue como se restableció el culto, la adoración en el templo del Señor. Así se restablece en tu vida. Sigamos tomando una porción de fe. Y Ezequías y todo el pueblo se regocijaron de que Dios hubiera preparado al pueblo para hacerlo todo con rapidez. Capítulo 30, verso 1, celebración de la Pascua, celebración de la fiesta mayor de la indicación dada por el Señor, recordando la liberación del pueblo de la esclavitud. El rey Ezequías escribió cartas a todo Israel y Judá, incluyendo a las tribus de Efraín y Manasés, y se las envió para que acudieran al templo del Señor en Jerusalén a celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel. En Jerusalén, porque así había sido decidido por el Dios mismo. El rey, los jefes y toda la asamblea habían decidido celebrar la Pascua en el mes segundo. No pudieron hacerlo en la fecha correspondiente porque muchos de los sacerdotes aún no se habían purificado y el pueblo no se había reunido en Jerusalén. Como la propuesta les agradó al rey y la asamblea, acordaron pregonar por todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, que todos debían acudir a Jerusalén para celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel, pues muchos no la celebraban como está prescrito. Aquí algo que a mí me sorprendió mucho. Ezequías, rey de Judá, siendo rey de solamente una tribu y unos pocos de otras tribus, se atrevió a pregonar esto por todo Israel. Antes era un solo reino, se había dividido. Muchas tribus estaban con un reino, el reino del norte, el reino de Israel, y el reino del sur, Judá, tenía solamente una tribu y unos cuantos.
de otras tribus. Él se atrevió, fue el único que se atrevió a enviar por todo el reino. Vamos, incursionó en otro reino, invitando a los demás a acudir a Jerusalén como en los tiempos antiguos, cuando eran uno solo, para celebrar la Pascua del Señor. Dios de Israel, pues muchos no la celebraban como está prescrito. Vayamos también nosotros, invitemos a otros. Si ya no se reúnen con nosotros mismos, invitémosle para que sigan adorando al Señor juntos, en unidad, en armonía, juntos en espíritu, si bien ya no podamos estar juntos exactamente físicamente, pero espiritualmente juntos. Pero si se puede juntos, qué bueno. Y si no puedes ver a otro, ya perdona y pide perdón, pues si no, no has restaurado el culto, no has restaurado la adoración en el templo del Señor. Vamos, qué bueno por Ezequías. Los mensajeros salieron por todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, de un límite hasta otro, en el reino de Judá y en el reino también de Israel. Llevaron las cartas del rey y de sus oficiales, y de acuerdo con la orden del rey iban proclamando: israelitas, vuélvanse al Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, para que Él se vuelva al remanente de ustedes que escapó del poder de los reyes de Asiria. No sean como sus antepasados, ni como sus hermanos que se rebelaron contra el Señor, Dios de sus antepasados. Por eso Él los convirtió en objeto de burla, como ahora lo pueden ver. No sean tercos como sus antepasados. Si pensabas que yo estaba diciendo cosas muy fuertes a través de esa lectura, mira lo que dice aquí. No sean tercos como sus antepasados, sométanse al Señor y entren en su santuario que Él consagró para siempre. Sirvan al Señor su Dios para que Él retire su ardiente ira. Si se vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijos serán tratados con benevolencia por aquellos que los tienen cautivos y podrán regresar a esta tierra, ya que el Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Los mensajeros recorrieron toda la región de Efraín y Manasés, de ciudad en ciudad, hasta llegar a la región de Zabulón. Pero todos se reían y se burlaban de ellos, como se burlan a veces de nosotros por darles el mensaje, pero tenemos más carácter que ellos. Y si ellos se ríen, yo me río todavía más. Y si se burlan, yo me burlo todavía más. Y les digo, pues sí, si tú te burlas de esto, pero mira cómo estás, mira cómo vives, y pongo el dedo ahí en la llaga. Sí, unos dirán que no tengo misericordia. Claro que la tengo, pero necesitamos decirles que se vuelvan al Señor. Se ríen un momento, pero después se callan y mejor lloran. Así que vamos a decir, aunque otros se quieran reír o se quieran burlar, yo me río más fuerte y el Señor todavía se ríe mucho más fuerte. Sigamos. No obstante, algunos de las tribus de Aser, Manasés y Zabulón se humillaron y fueron a Jerusalén. Hay gente que quiere escuchar esto y aunque sea fuerte, reconocen su maldad y vienen al Señor. Ocupémonos de ellos. Los demás, dejémoslos así. Un día quizá puedan venir. No cerremos la puerta, quizá un día puedan venir. También los habitantes de Judá, movidos por Dios, cumplieron unánimes la orden del rey y de los jefes, conforme a la palabra del Señor. En el mes segundo, una inmensa muchedumbre se reunió en Jerusalén para celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Quitaron los altares que había en Jerusalén y los altares donde se quemaba incienso y los arrojaron al arroyo de Cedrón. El día 14 del mes segundo celebraron la Pascua. Recordaron que habían sido liberados de la esclavitud de Egipto y cómo había nacido el pueblo de Israel. Y ahora estaban celebrando también que eran salvos de sus esclavos. Celebremos, recordemos cuando el Señor nos libertó. En mi caso, 6 de marzo de 1999, libre, salvo, sano, bendecido, redimido, purificado, santificado. Recuerda tú cuando el Señor también te sacó de ahí. Los sacerdotes y los levitas compungidos se purificaron y llevaron holocaustos al templo del Señor, después de lo cual ocuparon sus respectivos puestos conforme a la ley de Moisés, hombre de Dios. Los levitas entregaban la sangre a los sacerdotes y estos la rociaban. Como muchos de la asamblea no se habían purificado para consagrarlos al Señor, los levitas tuvieron que matar por ellos los corderos de la Pascua. En efecto, mucha gente de Efraín, de Manasés, de Isaacar y de Zabulón participó de la comida pascual sin haberse purificado, con lo que transgredieron lo prescrito. O sea, no hicieron las cosas totalmente como Dios dice. Pero Ezequías, el rey, el causante de todo esto, ¿sí? Para bien, oró así a favor de ellos. Perdona
Perdona, buen Señor, a todo el que se ha empeñado de todo corazón en buscarte a ti. Señor, Dios de sus antepasados, aunque no se haya purificado según las normas de santidad, ¿quién puede totalmente estar limpio? Como decía una vez mi director, si no fuera por la gracia, o mi pastor principal, si no fuera por la gracia de Dios, no estaría aquí. Y se lo creo, se lo creo, sí, porque todos fallamos. Nadie hace totalmente lo que Dios dice. Es su misericordia. Ven al Señor como estés. Ven al Señor porque Él te perdona y vuelve a celebrar la Pascua. Recuerda que eres un redimido. Sal ya de donde estés. Y si estás bien, alaba al Señor y no te jactes. ¿Sí? No tengas más alto concepto de ti mismo. Es Dios el que te ha perdonado. Y lo digo primero por mí. Así que el Señor escuchó a Ezequías y perdonó al pueblo. Sí, porque Dios se deleita en misericordia, te perdona. Ya ven ya el Señor. Los israelitas que se encontraban en Jerusalén celebraron con mucho gozo y durante 7 días la fiesta de los panes sin levadura. Los levitas y los sacerdotes alababan al Señor todos los días y le entonaban cantos al son de sus instrumentos musicales. Si piensas que estoy emocionado, así soy. La palabra de Dios se vive con convicción. Ayer escuché a un predicador con ganas. Y si jugamos fútbol, lo jugamos con ganas también. Y si trabajamos, trabajamos con ganas. Y cuando nos equivocamos con ganas también. Pero nos arrepentimos también con ganas, con todo. Los israelitas que se encontraban en Jerusalén celebraron con mucho gozo durante 7 días la fiesta de los panes sin levadura. Los levitas y los sacerdotes alababan al Señor todos los días. Todos los días alabemos al Señor y le entonaban cantos al son de sus instrumentos musicales. Y Ezequías felicitó a los levitas que habían tenido una buena disposición para servir al Señor. Pastor, líder, papá, mamá, felicita a los que te ayudan. Lo necesitamos, todos necesitamos una palmadita. Tú también la necesitas, usted también la necesita, todos la necesitamos. Durante 7 días celebraron la fiesta y participaron de la comida pascual, ofreciendo sacrificios de comunión y alabando al Señor, Dios de sus antepasados. Pero toda la asamblea acordó prolongar la fiesta 7 días más y llenos de gozo celebraron esos 7 días. Ezequías, rey de Judá, le obsequió a la asamblea 1000 bueyes y 7000 ovejas. También los jefes regalaron 1000 bueyes, 10,000 ovejas y mucho más sacerdotes se purificaron. Toda la asamblea de Judá estaba alegre, lo mismo que todos los sacerdotes, levitas y extranjeros que habían llegado a Israel, así como los que vivían en Judá. Desde la época de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no se había celebrado en Jerusalén una fiesta tan alegre. Después los sacerdotes y los levitas se pusieron de pie y bendijeron al pueblo y el Señor los escuchó. Tu oración llegó hasta el cielo, el santo lugar donde Dios habita. Como llega tu oración, tu clamor, tu alabanza, tu alegría, llega hasta el cielo, que no se quede en la pared, en el techo, que no rebote, que traspase. Y traspasa tanto que tus vecinos mismos escuchan tu oración, tu alabanza, tu familia y dicen, algo está ocurriendo ahí. ¿Sabes qué está ocurriendo? Está ocurriendo un avivamiento en tu vida. Vamos, conservémoslo, quedemos en su presencia y sigamos tomando una porción